Buenas noches. A nombre de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro quinto simposio con el tema Avances en Terapia Intensiva, Neurointensiva. Agradeciendo la hospitalidad de las autoridades del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Asimismo, a los coordinadores, el doctor Adrián Chávez López y al doctor Víctor Olivar López. Agradeciendo así también la presencia y el honor de tener en esta ponencia a el doctor Jerry Zimmerman. A continuación, el doctor Enrique Falcón Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, les dirigirá unas palabras. Un aplauso, por favor. Perdón, antes de que pase nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, vamos a pasar el video de Protección Civil. Muchas gracias. Sale por la puerta de emergencia. En el pasillo diríjase a su izquierda y busque la puerta al joven. Cruce e intégrese al grupo en descenso sin correr. En caso de incendio, utilice los extinguidores que se encuentran ubicados en la entrada principal del auditorio y saliendo por la puerta de emergencia de su lado derecho. Recuerde las recomendaciones de la Unidad de Protección Civil de esta institución. Salir de manera ordenada, a prisa y sin platicar durante el recorrido. Seguir al personal que funge como guía hacia el punto de reunión. En el caso de que existan personas con movilidad reducida, cualquier persona deberá prestar la ayuda necesaria para su desplazamiento. Y permita la salida de todos en óptimas condiciones. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, después de estas medidas necesarias de seguridad, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y a nombre de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, enviarles un saludo a todas las personas que nos están viendo, no solamente aquí, sino en diferentes partes de la República. Y en esta ocasión, pues para celebrar nuestro quinto simposio, que es el último de este año, y además del tercero de la videoconferencia con el tema de comportamiento del flujo sanguíneo cerebral en el trauma severo. ¿Por qué hemos abordado este tema? Bueno, primero porque contamos con el doctor Zimmerman, y otra porque hemos querido que con este tema, es un tema de enorme importancia. Nosotros sabemos que muchos de nuestros pacientes que ingresan en la terapia intensiva pediátrica no solamente son los que son transferidos de otros hospitales, sino son pacientes que llegan a nuestro hospital. Y es importante contar con un consenso, con una estrategia para estos momentos críticos del trauma de cráneo. Y ustedes saben que el paso, no solamente de las horas, el paso de los minutos es extremadamente crítico, es extremadamente importante poder reconocer qué pasa con nuestros pacientes, de qué sirve que 2, 3, 4, 6 horas después
nosotros hagamos algún estudio, una resonancia o los estudios con los que se cuenta actualmente para decir, bueno, pues el flujo sí estaba alterado. Para el desarrollo de este tema contamos con la invaluable presencia del doctor Jerry Zimmerman, que es intensivista pediatra del Hospital Infantil de Seattle del estado de Washington. Doctor Zimmerman, pues, todos lo conocemos, tiene una amplia experiencia, tiene muchísimos trabajos ya publicados al respecto y queremos agradecerles el tenerlos aquí en nuestro Hospital Infantil de México. Por otra parte, también agradecer a Víctor Olivar, que es expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, y también al doctor Adrián Chávez, que va a ser el coordinador de este evento y que es expresidente del Consejo de Certificación en Terapia Intensiva Pediátrica. No quiero pasar esta ocasión en agradecer sinceramente a las autoridades del Hospital Infantil de México por abrirnos sus puertas para este gran evento. Todas las facilidades, con todas las magníficas seguridad que ustedes ven que hay para poder estar tranquilos en este recinto. En esta ocasión también quiero agradecer a los laboratorios que nos han apoyado, porque sin ellos muchos de los eventos no serían posibles. Finalmente, decirles que a los que no les ha llegado la información, la última asamblea que tuvimos el día 17 de julio se acordó, de acuerdo a los miembros presentes y a los estatutos y por las condiciones que ya explicamos en las cartas que se les envió, el cambio de sede. El cambio de sede se hizo para la ciudad de Mérida, Yucatán, y estaremos allá en el mes de octubre o noviembre del año 2012 en el Hotel Fiesta Americana. Agradezco también a los técnicos y a todos ustedes. Espero que disfruten de este evento. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Adrián. Gracias. Hola, buenas noches. A nombre del Hospital Infantil de México les damos la más cordial bienvenida a todos los colegas y todo el personal médico y paramédico que nos acompaña el día de hoy. Hoy escogimos un tema muy interesante. Desafortunadamente es un tema en el cual la terapia intensiva pediátrica, no solo mexicana, sino de muchas partes del mundo, tiene poco que ofrecer al paciente con traumatismo craneoencefálico grave. Y tiene poco que ofrecer no por el hecho de que los clínicos no sepamos qué hacer con estos niños, sino por el hecho de que lo que hacemos no sabemos si da resultado o no, porque el sustrato fisiopatológico es todavía muy complejo y eso lleva a que los resultados en la mayor parte del mundo no sean tan buenos como nosotros quisiéramos. En una primera parte vamos a analizar uno de los fenómenos fisiopatológicos que conllevan mayor morbilidad y mortalidad en el paciente con trauma craneoencefálico, es saber cómo se comporta el flujo sanguíneo cerebral. Y esto va a ser tratado por el doctor Jerry Zimmerman, que en los últimos años ha publicado varios trabajos con respecto de esto, con un énfasis principalmente clínico, para tratar de entender la oportunidad del tratamiento. Y en segundo lugar, el doctor Víctor Olivar va a hacer una revisión de qué hay de nuevo en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico grave, si es que realmente hay algo nuevo y si hay algo que realmente efectivo que se le puede ofrecer a estos niños, aparte de la buena terapia intensiva que aprendimos todos hace muchos años y que es buena oxigenación, buena hemoglobina, buena glucosa, y con eso la mayoría de los niños les va a ir bien en traumatismo craneoencefálico. Sin mayor preámbulo, le vamos a dar la palabra a Jerry, nuevamente agradeciéndole su gentileza por compartir toda su experiencia y conocimiento con nosotros. Jerry, por favor.
Buenas noches. Thank you for inviting me to present to you this evening. What I'm going to show you is some work that we have been conducting, some research at Seattle Children's Hospital and Harborview Medical Center. And this involves... Aquí se utiliza la ultrasonografía Doppler cerebral para monitorear la autorregulación en el cerebro después de lesión cerebral traumática. Yo creo que el motivo por el que me pidieron que diera esta ponencia es porque mi nombre ha aparecido en varios documentos. Sin embargo, la persona que debe obtener el crédito, y no yo, es un compañero a quien se le debe dar todo el crédito por estos trabajos, el señor Noala. Ella es un facultativo en el centro médico, es anestesista pediátrico y le interesa muchísimo el monitoreo de los niños después de lesión cerebral traumática a fin de encontrar formas para mejorar el resultado. Este es su trabajo y es muy emocionante, creo yo, porque ella es una de las pocas personas que se ha comprometido en este tipo de investigación. Yo creo que en realidad tiene muchísima razón. Aquí es en donde podemos comenzar. Este es un dibujo esquemático con una sección cruzada del cerebro en donde se muestra una ultrasonografía cerebral objetivo. Estamos viendo al círculo en la velocidad del flujo arterial cerebral medio, y este es el objetivo de la ultrasonografía cerebral, especialmente la que vamos a ver esta noche. La medición principal es el tamaño del vaso y la velocidad del flujo dentro de la arteria cerebral media. Esta es una demostración de lo que estamos viendo en términos de vida real. Este es el ultrasonido, esta es la sonda, a un lado tenemos la cabeza y tenemos todas las arterias, se pueden visualizar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es el flujo y la velocidad que van mediante la arteria cerebral media. Por supuesto, en un cerebro infantil podemos tener una ventana mejor para esta medición ultrasonografía por medio de la apertura de la fontanela. Ahí podemos ver vasos de cualquier tamaño y tomar una medida muy exacta y de una forma muy cómoda, con lo cual podemos medir el flujo arterial y la velocidad para poder calcular las presiones que vamos a comentar. La ultrasonografía se está haciendo muy popular en la medicina, especialmente en el cuidado intensivo de adultos. Se está utilizando más y más para todo tipo de cosas, para enfermedades y en las unidades de emergencias. Esta es una lista de todos los usos de esta tecnología. Dentro de las unidades de cuidado intensivo neuronal, en donde se va a realizar muchas intervenciones a causa de estos traumas. En la medicina, esta técnica se utiliza muy frecuentemente para medir el espasmo después de una hemorragia subaracnoidea. También se puede hacer una valoración de la enfermedad de la célula de Sickle. También se puede utilizar para monitorear la frecuencia de embolias pequeñas en donde se ha hecho algún daño a una arteria. A menudo vamos a ver que los técnicos utilizan la ultrasonografía para todas estas indicaciones. También varios doctores han visto que esta técnica se está utilizando frecuentemente en la sala de cirugía
para pacientes con diferentes tipos de lesiones neurológicas, y en este caso se utilizó para medir la idoneidad del flujo cerebral y la velocidad del flujo cerebral en la arteria durante la anestesia y durante la cirugía. También la velocidad del flujo se vio que estaba disminuyendo debajo de algunos umbrales que los anestesistas pensaban que era peligroso, y esto les ayudó a mejorar el gasto cardíaco. Su idea era tener el mismo tipo de tecnología y poderlo utilizar tanto en la sala de emergencia como para monitorear la capacidad de estar intacto y la capacidad de respuesta. Esto se utilizó primero para predecir los resultados y una herramienta para poder llevar a cabo las terapias. Estos son muchos de los usos. Yo solamente he escrito aquí algunos, sin embargo, hay muchísimos en donde se está utilizando esta técnica después del trauma cerebral en pequeños. Aquí tenemos un esquema de lo que ella está tratando de hacer. Comienza con la lesión cerebral y ella tiene esta hipótesis de que la autorregulación cerebral se ve disminuida después de causas secundarias y puede afectar el resultado. Esto podría ser una de dos cosas: una pérdida de la autorregulación que da como resultado isquemia cerebral, la cual se podría relacionar con un resultado pobre, y al mismo tiempo una pérdida de autorregulación que se puede relacionar con hipotensión cerebral o más isquemia, y con hipocapnia a causa de una elevación en la hipertensión. Después, ella también está interesada en los posibles factores de riesgo que podrían empeorar la situación, y también los posibles factores de protección. Lo que yo voy a mostrarles esta noche son alguna información de cómo se puede disminuir la autorregulación cerebral. Ella está en el proceso de estudiar algunos de estos factores que podrían ser protectores o que podrían ser en detrimento de estos pacientes. Esto es de lo que estamos hablando. Esta es una gráfica de la autorregulación cerebral normal en relación con la presión arterial, y nos está mostrando esta curva que puede cambiar hacia la izquierda o hacia la derecha, especialmente cuando los pacientes son hipertensos. La idea es que en una persona normal el flujo cerebral arterial se mantenga relativamente estable, como aparece en esta gráfica. El flujo cerebral se mantiene relativamente constante entre 50 o 60 hasta una presión arterial de 120 y una presión arterial con un flujo que normalmente se mantiene a niveles razonables. Para los pacientes con lesión cerebral, la hipótesis es que esta autorregulación se disminuye de alguna forma y se relaciona con un resultado pobre. Esto es lo que podríamos ver. En la parte de abajo vemos la técnica del Doppler transcraneal, la ultrasonografía que mide la velocidad de la arteria cerebral media. Este es un paciente con un dispositivo ya colocado que está midiendo el flujo, la velocidad del flujo continuamente en el cerebro, y en la parte de abajo tenemos también dos gráficas. Todo el mundo ha visto ya a pequeños que están en la unidad de cuidado intensivo y que muestran ese tipo de gráficas. Aquí tenemos un paciente con autorregulación cerebral intacta
tiene cambios en la presión arterial, pero tiene un cambio mínimo o ningún cambio en el flujo cerebral. Esto también podría ser la presión intracraneal, porque a causa de que aumenta esta presión arterial, eso puede perjudicar la autorregulación y se podría esperar que hubiera un aumento también en la presión intracraneal. Esto es la comparación con un paciente que ya ha perdido la autorregulación. Aquí tenemos el aumento en la presión arterial, también en la velocidad de la presión intracraneal. Al tomar a cargo un paciente con esta situación, vamos a ver que el paciente está muy enfermo, que tiene un riesgo muy alto de morir a causa de que aumenta la presión intracraneal como algo secundario al aumento a la pérdida de autorregulación. De lo que vamos a hablar es de este índice de autorregulación. Yo se los voy a explicar con otra diapositiva. Y la forma en que esta prueba se lleva a cabo normalmente es haciendo una infusión por vía intravenosa titulada de fenilefrina. Y después se va monitoreando los cambios en la presión arterial y en el flujo sanguíneo y en la velocidad de la misma. Esta es la definición que yo voy a utilizar para el índice de autorregulación. Este es básicamente el cambio porcentual en la resistencia cerebrovascular estimada en relación o dividido entre el cambio porcentual en la presión arterial. Esto cambia al hacer la infusión titulada por vía intravenosa y este se calcula como un número basado en la velocidad del flujo de la arteria media cerebral. Si ustedes en realidad tienen una presión intracraneal, entonces la medición de preferencia en vez del ICP va a ser la CPP. Estos datos son mucho mejores cuando tenemos una presión intracraneal elevada, al igual que una resistencia cerebrovascular aumentada. Aquí vamos a ver el cambio porcentual en la resistencia cerebrovascular al mismo tiempo en que hay hiperfusión y cambio en la presión sanguínea. Uno de los primeros estudios que la doctora Vavilala realizó, esto fue en el 2003, fue buscar el límite inferior de la autorregulación cerebral vascular utilizando esta tecnología. Simplemente midiendo la velocidad del flujo sanguíneo arterial, y ella vio que en niños que en diferentes grupos de edades, en niños en edad escolar, en edad de dentición o bebés, al igual que en adolescentes, y todos ellos indicaron los límites más bajos de autorregulación y vio que no había muchísimo cambio. Si ustedes comparan estos pacientes, realmente no hay una diferencia muy importante en este límite inferior de autorregulación, lo cual en su estudio fue del 53% más o menos. Sin embargo, fue interesante que ella estableció el hecho de que podía poner esta tecnología a uso de estas enfermedades. Es importante saber cómo funciona la escala de los resultados de Glasgow. Lo que es importante saber es que ustedes están haciéndolo bien cuando hacen una valoración. Saben que hay una calificación que significa muerte, otra que significa estado vegetativo. Ella nos describe también un resultado basado en menos de 4, lo cual quiere decir que ya hay una incapacidad severa o que pudiera haber muerto a causa de la lesión cerebral. Y creo que las diapositivas se nos atoraron.
primero de varios estudios que la doctora Babilalar llevó a cabo. Quiero entrar en esto porque a mí me gusta mucho trabajar con estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ella tomó 36 niños con lesión cerebral traumática. Podemos ver que la edad promedio fueron niños en edad escolar. Ella los dividió en 3 grupos con base en la calificación de Glasgow. Fue el grupo 1, 2 y 3. En el grupo 1 era moderado, en el 2 ligero y en el grupo 3 teníamos niños con lesión cerebral grave. Todo esto se basó en la calificación Glasgow cuando se les aplicó la prueba. Estas son las pruebas que se llevaron a cabo después de la lesión. Aquí tenemos el valor medio del índice de autorregulación. Básicamente, a medida que la lesión era más severa, su índice de autorregulación era más anormal. Absolutamente anormal. Y eso quiere decir que es menor del 0.4. El promedio fue tan solo un poquito más arriba de esto en el grupo con lesión severa. Sin embargo, en general, para todos los pacientes con la lesión más severa, el índice de autorregulación se hizo cada vez peor. También podemos saber un alto porcentaje de pacientes que tenían un índice de autorregulación cerebral anormal, con un trauma cerebral grave. Ella dividió este cambio en las calificaciones resultantes de Glasgow, tomando 2 mediciones diferentes, y después, como ustedes podrían esperar, las mejoras más importantes se presentaron en el grupo 3 y en el grupo 1 se mostraron resultados más bajos. Después, ella empezó a ver los datos de otra forma, vio a los pacientes que habían tenido una disminución en su calificación de autorregulación cerebral. Después hizo otro grupo con 12 niños y tomó también el índice de autorregulación y los resultados. Y después empezó a considerar la importancia. Aquí pueden ver que este índice con una calificación que tendía a ser más baja, y aquí hubo un aumento importante en el porcentaje de pacientes que presentaron hiperemia, y este podría ser un aumento en la velocidad en el momento de realizar la prueba. También algo muy importante en la calificación resultante de Glasgow, que resultó más baja. Sin embargo, cuando agrupó los datos de esta forma, el porcentaje de pacientes con un resultado pobre y con una calificación Glasgow menor del 83%, que bajó al 17%. Aquí se hicieron muchas comparaciones y, por supuesto, aquí hay todo un trabajo estadístico. Sin embargo, salió la hipótesis de que podrían reunir otros grupos de pacientes para reunir más datos. La conclusión de este primer estudio fue que la autorregulación cerebral disminuido estaba relacionada con un resultado más pobre cuando era menor de 4, y aquí lo interesante es que la hiperemia era mucho más común en este grupo con autorregulación cerebral disminuida, y esto significa básicamente que el flujo sanguíneo a la cabeza no se mantiene a un nivel constante y hay alteración de la presión arterial, y entonces también disminuye el flujo y existe hiperemia en estos pacientes, y todo esto se relacionó con un resultado más malo. Otro investigador también publicó
hizo una publicación utilizando esa técnica y ve específicamente los predictores clínicos para los pacientes que presentaron una disminución en la autorregulación cerebral en el índice después de un traumatismo cerebral. Había factores de riesgo que aparecieron como muy importantes. Por ejemplo, una edad menor. Esto fue un factor de riesgo muy alto con alteración mayor del 12.2 y después la calificación de la escala de coma de Glasgow con las lesiones menos severas. Aquí hubo un factor de protección y en este estudio el sexo masculino, lo cual fue diferente a otros estudios, pareció ser un factor de protección en estos pacientes con lesión cerebral. La doctora Vavilala llevó a cabo otro estudio en el que ella consideró el resultado y las calificaciones de Glasgow, menores de 4 y mayores de 4, y de nuevo las menores de 4 tenían un resultado pobre y lo comparó con el índice de autorregulación como anormal y anormal, y después hizo un estudio de estos niños en el momento en el que fueron dados de alta del hospital después de una lesión cerebral grave, 3 meses después y 6 meses después. Y lo que ella encontró, y lo pueden ver ustedes con los datos, es que de nuevo los resultados eran más impresionantes en términos de las calificaciones Glasgow y se van alejando más y más de la lesión cerebral. Entonces, estos son los resultados cuando se dio de alta a los pacientes, pero los datos son más impresionantes 6 meses después de la lesión cerebral. Esta técnica parece poder predecir los resultados en pacientes con trauma cerebral. Con este estudio ella concluyó que la calificación de Glasgow puede predecir 4 resultados en general. En este segundo estudio, el daño fue mayor en niños con un índice de autorregulación cerebral menor de 0.4 que consideraba anormal, y esto se relacionó con calificaciones de Glasgow con un resultado más malo después de 6 meses. Cuando había una disminución en la autorregulación, bueno, pues esto se relacionó con el resultado a largo plazo. Después, este estudio también con la doctora Vavilala y el doctor Chaiwat. Aquí vemos también la disminución en la autorregulación en pacientes pediátricos en los que había una autorregulación y había un trauma. Aquí tenemos 3 variables que se examinaron específicamente. Una es la autorregulación cerebral disminuida, la otra es la hipotensión y al mismo tiempo las pruebas de BMC bajo, y la tercera variable fue la velocidad del flujo sanguíneo, y todos estos fueron más altos como factores de riesgo con resultados más malos y calificaciones menores de 4. Sin embargo, aquí lo interesante es que el factor de riesgo, que fue el mejor pronosticador en términos de autorregulación. En este estudio se concluyó que tal vez haya una variable a la que tengamos que poner más atención, y normalmente se deriva de los resultados de la ultrasonografía
Probablemente esto lo hacemos todos los días con pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, pero incluso si no quieren confundirse, pueden ver los cambios en la presión arterial y pueden hacer una maniobra con el paciente para tomar la presión arterial, tomar 2 mediciones de la velocidad de flujo sanguíneo. Esta técnica es muy fácil y definitivamente se correlaciona con un resultado más bajo después de 6 meses. Sin embargo, aquí la gran interrogante es que si los médicos ven que los pacientes tienen un índice de autorregulación bajo, ¿qué es lo que pueden hacer exactamente? ¿Cómo van a tratar a estos pacientes para tratar de mejorar el resultado en estos pacientes que sufrieron o que tienen un riesgo alto de un resultado malo después de una lesión cerebral? Muchísimas gracias.